En aquellos días, cuando el polvo de los caminos se alzaba bajo los pasos de miles y el murmullo del pueblo crecía como un río imparable, algo estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad. Jerusalén, la ciudad santa, se preparaba para la Pascua. Las calles estaban llenas. Peregrinos llegaban con esperanza en el corazón. Había expectación, pero también inquietud. Su nombre ya resonaba entre la gente. Jesús de Nazaret, un hombre humilde, maestro, sanador, y para muchos, el Mesías esperado. Aquel día Jesús se acercaba a Jerusalén, no como los reyes de la tierra, ni con ejércitos ni riquezas, sino en paz, montado sobre un sencillo borrico. Y el pueblo lo reconoció. Comenzaron a aclamarle: Hosana, al hijo de David. Las voces se elevaron, los mantos cubrían el camino, las palmas ondeaban en el aire. Pero no todos celebraban. Los fariseos observaban con inquietud: ¿quién es este? La respuesta no podía ser silenciada. Jesús entró en Jerusalén y con él comenzó su destino. Lo que empezaba con alabanzas, pronto se convertiría en traición. Las mismas voces que gritaban Hosana clamarían: crucifícalo. Pero Jesús lo sabía. Cada paso formaba parte de un propósito mayor, y así comenzaba la semana más trascendental de la historia. La pregunta no es solo quién fue Jesús, sino quién es hoy para nosotros. La noche comenzaba a caer sobre Jerusalén, y con ella un silencio distinto, más profundo, más denso, como si el tiempo supiera lo que estaba a punto de suceder. Jesús, reunido con los 12, se preparaba para compartir una última cena. No era una cena cualquiera, era Pascua, un momento sagrado, un recuerdo vivo de la liberación, de la promesa de la fidelidad de Dios. Pero aquella noche todo adquiriría un significado nuevo, uno eterno. La mesa estaba dispuesta, el pan, el vino, los rostros conocidos y, sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Había amor, pero también una tristeza suave, casi imperceptible. Jesús lo sabía. Sabía que el tiempo se acortaba. Sabía que su hora había llegado. Y aún así, no hubo miedo. Solo entrega. Se levantó de la mesa. En silencio, tomó una toalla y un recipiente con agua. Los discípulos observaban confundidos. El Maestro, el Señor, se arrodillaba ante ellos. Uno a uno, comenzó a lavar sus pies. Pies cansados del camino, marcados por el polvo, por la vida. Pedro no pudo contenerse. «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Pero Jesús, con una mirada llena de amor, respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». En ese gesto no solo había humildad, había una enseñanza eterna. El amor verdadero no se impone, se entrega, se inclina, sirve, incluso cuando duele. Cuando terminó, volvió a la mesa, y entonces el silencio se volvió más pesado, más real. «En verdad os digo», dijo con voz serena, «uno de vosotros me va a traicionar». Las palabras cayeron como un golpe invisible. Las miradas se cruzaron. La confusión creció. «¿Soy yo, Señor?». Uno tras otro preguntaban buscando una respuesta, quizá temiendo encontrarla. Incluso Judas. Jesús sabía. Siempre lo supo. Y aún así lo amó hasta el final. Entonces tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó. «Tomad y comed. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Después tomó el cáliz. «Bebed todos de él. Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza derramada para el perdón de los pecados». En ese instante lo cotidiano se volvió sagrado, lo simple eterno. Y sin que aún lo comprendieran del todo, estaban haciendo algo que perduraría por los siglos. Un acto de amor infinito, un sacrificio anunciado, pero aún no vivido. Los discípulos escuchaban, pero sus corazones todavía no alcanzaban a comprender. ¿Cómo aceptar que aquel que daba vida pronto sería entregado? ¿Cómo entender que el amor debía pasar por el dolor? La cena continuó, pero ya nada era igual. Cada palabra, cada gesto quedaba grabado para siempre.
como si el alma supiera que esos momentos no se repetirían, y cuando terminaron cantaron juntos, como tantas otras veces. Pero aquella noche el canto llevaba consigo una despedida, sutil, silenciosa, inevitable. Jesús los miró, a cada uno, con una ternura que no necesitaba palabras, porque sabía que en pocas horas el mundo cambiaría, y sus corazones también. La mesa quedó atrás, pero lo vivido en ella jamás desaparecería, porque el amor cuando es verdadero no termina, permanece, incluso en la oscuridad. Getsemaní, la angustia y la traición. La noche había avanzado y el silencio de Jerusalén se volvía más profundo. Lejos del bullicio, lejos de las miradas, Jesús se dirigió a un lugar conocido. Un huerto. Getsemaní. Allí, entre olivos antiguos, testigos de incontables noches, comenzaría una de las horas más intensas de su vida. No como maestro, no como guía, sino como hombre. Se detuvo. Miró a sus discípulos. Y en su voz, por primera vez, se percibía el peso del dolor. Mi alma está triste hasta la muerte. Les pidió que velaran con él, que permanecieran despiertos, que acompañaran aunque solo fuera en silencio, y avanzó unos pasos más. Solo. Entonces cayó rostro en tierra, y oró. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Era la súplica del corazón humano, el instante donde el dolor se hace real, donde el sufrimiento ya no es una idea, sino una certeza cercana. Pero sus palabras no terminaron ahí, porque después, en un acto de entrega absoluta, dijo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y en esa frase se sostuvo el destino del mundo. El cielo guardaba silencio. La noche parecía detenerse. Y en la soledad del huerto Jesús enfrentaba no solo el dolor físico, sino el peso del pecado de la humanidad, de cada historia, de cada caída, de cada herida. Volvió hacia sus discípulos y los encontró dormidos. El cansancio había vencido. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? No era reproche, era tristeza, una tristeza suave pero profunda. Regresó a orar, una vez más, con el mismo dolor, con la misma entrega. Y el sudor se volvía como gotas de sangre cayendo sobre la tierra. El momento había llegado, no había vuelta atrás. A lo lejos luces, antorchas, voces, pasos apresurados rompiendo el silencio. Judas. No venía solo. Soldados guardias hombres enviados para arrestarlo. Se acercó, como uno más, como un amigo. «Rabí». Y con un beso lo entregó. Un gesto de amor convertido en traición. Jesús no se apartó, no huyó, no resistió. Solo dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». En ese instante todo se puso en marcha. Las manos lo apresaron, las voces se elevaron, el miedo se extendió. Los discípulos, confundidos, asustados, huyeron. El grupo que había caminado junto ahora se dispersaba. La soledad se hacía completa. Jesús quedaba solo, pero no derrotado, porque incluso en la traición, incluso en el abandono, seguía avanzando hacia el cumplimiento de su misión. El juicio, las negaciones y la condena. La noche aún no había terminado, pero ya no era silencio lo que llenaba Jerusalén, sino tensión, movimiento, oscuridad en todos los sentidos. Jesús fue llevado ante las autoridades, de un lugar a otro, de un juicio a otro, sin descanso, sin defensa, sin justicia. Los rostros que lo rodeaban no buscaban la verdad, buscaban una razón para condenarlo. Testigos falsos, acusaciones vacías, palabras manipuladas. Todo servía si llevaba al mismo final. «Ha blasfemado», dijeron, «es digno de muerte». Y en medio de todo, Jesús callaba, no por debilidad, sino por entrega. Mientras tanto, no muy lejos de allí, Pedro observaba, a distancia,
con el corazón acelerado, con el miedo creciendo en su interior. Una voz lo señaló. «Tú también estabas con él». Pedro negó. «No lo conozco». Otra voz, otra mirada, otra acusación. «Eres uno de ellos». «No, no lo soy». La tercera vez la más dura, la más definitiva. «Seguro, tú eres de los suyos». Y entonces Pedro lo negó, de nuevo. Y en ese instante un sonido rompió la noche. El canto de un gallo. El tiempo se detuvo. Las palabras de Jesús volvieron a su mente. «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Jesús. No hubo reproche, no hubo ira, solo una mirada, llena de verdad, llena de amor. Y Pedro comprendió. El peso de su negación cayó sobre su alma y salió llorando amargamente. Dentro el juicio continuaba. Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, un hombre acostumbrado al poder pero no indiferente a la verdad. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó. Jesús respondió con serenidad. «Mi reino no es de este mundo». Pilato no encontraba culpa en él. Lo sabía, lo sentía. Pero la presión crecía. Las voces del pueblo incitadas, manipuladas, se alzaban cada vez más fuerte. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». La misma ciudad que días antes gritaba «Hosana», ahora exigía su muerte. Pilato dudó. Intentó soltarlo. Ofreció una alternativa, pero la multitud eligió. Eligió a Barrabás y condenó al inocente. Entonces, en un gesto que quedaría marcado en la historia, se lavó las manos. «Yo no soy responsable de la sangre de este hombre». Pero la decisión ya estaba tomada. Jesús fue entregado, golpeado, humillado, escupido. Los soldados se burlaban. Le colocaron una corona de espinas, un manto, un falso cetro. «Salve, rey de los judíos», decían entre risas. Cada herida, cada golpe, cada burla no detenía su camino. Porque el amor, cuando es verdadero, no retrocede. Y así, condenado sin culpa, rechazado por los suyos, abandonado por muchos, Jesús avanzaba hacia el momento más duro y más glorioso de su misión. El amanecer comenzaba a romper, pero no traía esperanza. Traía dolor. Jesús, debilitado, herido, agotado, fue obligado a cargar la cruz. Las calles que días antes lo habían recibido con alegría, ahora lo veían pasar en silencio o con desprecio. Algunos lloraban, otros observaban sin comprender, y muchos simplemente miraban. Cada paso era un esfuerzo, cada caída un recordatorio del peso que llevaba. No solo la cruz, sino el peso del mundo. En el camino una figura se acercó, Simón de Cirene. Obligado a ayudar a cargar aquello que Jesús apenas podía sostener. Y aún así Jesús siguió avanzando, sin resistirse, sin rendirse. Llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí todo se detuvo, pero solo por un instante. Lo tendieron sobre la cruz. Sus manos, sus pies fueron clavados. El sonido del martillo rompía el aire, cada golpe un eco de dolor. Y entonces lo levantaron entre cielo y tierra, suspendido entre lo humano y lo divino. A su lado 2 ladrones, 2 historias, 2 destinos. Las burlas continuaban. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Pero Jesús no respondió con ira, no respondió con poder, respondió con amor. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Incluso en ese momento el perdón seguía siendo su respuesta. Uno de los ladrones lo miró, con humildad, con fe. «Señor, acuérdate de mí». Y Jesús le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El dolor físico era inmenso, pero había algo más, un silencio interior, un peso invisible. El cielo comenzó a oscurecerse, la tierra parecía estremecerse, y entonces desde lo más profundo,
Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el grito del dolor, el eco de toda la humanidad. Pero no fue el final. Con las últimas fuerzas, con el último aliento, dijo: todo está cumplido. Y entonces entregó su espíritu. El silencio cayó sobre la tierra. Un silencio distinto. No vacío, sino lleno de significado. El velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló. Y hasta aquellos que no creían comenzaron a comprender. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. El amor había llegado hasta el extremo, hasta el sacrificio total, hasta la entrega absoluta. Y aunque todo parecía terminado en realidad, todo estaba comenzando. El cuerpo ya no tenía vida. El dolor había cesado. Pero el peso de lo ocurrido apenas comenzaba a sentirse. Jesús, colgado en la cruz, fue descendido con cuidado. Manos temblorosas, miradas llenas de lágrimas, corazones rotos. María, su madre, lo recibió. En silencio, sin gritos, sin palabras, solo dolor. Un dolor que no necesita explicación. El Hijo en sus brazos, como al principio, pero ahora sin vida. El cielo permanecía oscuro, la tierra en calma, como si todo guardara luto. José de Arimatea, hombre justo, pidió el cuerpo. Lo envolvieron en una sábana limpia, con respeto, con amor. Lo llevaron a un sepulcro nuevo, una tumba en la roca, nunca antes utilizada. Allí lo colocaron, con cuidado, como quien deposita algo sagrado. Y después, la piedra, pesada, fría, definitiva. El sepulcro fue sellado. Los soldados vigilaban. Todo parecía terminado. Todo parecía perdido. Los discípulos, escondidos, en silencio, con miedo, con dudas. Todo aquello en lo que creían parecía haberse desmoronado. Las promesas, las palabras, los milagros. ¿Había terminado todo? Así. El mundo seguía girando, pero algo había cambiado. Algo invisible pero real. Ese día no hubo respuestas, solo silencio. Un silencio profundo que lo cubría todo. Pero incluso en el silencio, Dios seguía obrando. El tercer día, antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubría la tierra, algo comenzó a suceder, un temblor. La tierra se estremeció. La piedra no fue retirada por manos humanas, fue movida. El sepulcro ya no estaba cerrado, y dentro no había muerte, había vida. Jesús ya no estaba allí. La muerte no había vencido. Al amanecer, algunas mujeres se acercaron, con perfumes, con tristeza, con amor. Pero encontraron algo inesperado. La piedra removida, el sepulcro abierto, el vacío. El desconcierto llenó sus rostros, sus corazones latían con fuerza, y entonces, una voz. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Las palabras parecían imposibles, y sin embargo, eran verdad. La muerte había sido vencida, el dolor transformado, la promesa cumplida. Jesús vive. El miedo comenzó a desaparecer, la tristeza a convertirse en esperanza. Los discípulos, uno a uno, fueron comprendiendo. Aquello que parecía el final era en realidad el comienzo, un comienzo nuevo, eterno, porque la cruz no fue derrota, fue amor, y la tumba no fue final, fue transformación. Desde ese día, la historia cambió, y con ella, la posibilidad de cada vida, porque donde hubo oscuridad, ahora hay luz. Donde hubo muerte, ahora hay vida. Y ese mensaje no pertenece solo al pasado, vive hoy, en cada corazón que cree, en cada alma que espera.
en cada vida que se levanta. La historia no termina aquí, porque la resurrección no es solo un hecho, es una promesa